Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Saludos, gracias por acompañarnos en esta emisión. La sección de locutores de la Asociación de Cine, Radio y Televisión ha estado activa en el debate y la reflexión sobre temas inherentes a la especialidad. Uno de los locutores que ha aportado durante más de 5 décadas al patrimonio de la especialidad es el profesor Orestes Martel, a quien saludamos especialmente desde nuestro espacio en este abril, recordando su participación como miliciano en la epopeya de Playa Girón. En su fecunda labor como locutor, Orestes Martel ha transitado por emisoras como Radio Popular, Radio Liberación, Radio Rebelde, Radio Taíno y Radio Arte. Su participación en televisión incluye espacios tan significativos como la Revista de la Mañana y la programación de promociones y mensajes, donde ha sido una de las voces más emblemáticas. Por su destacada labor, ostenta varios reconocimientos, entre ellos la distinción Voz y Sueños, por más de 50 años de trabajo. Hoy, en el espacio Los de la Unión, reflexionaremos sobre la locución. El locutor es un servidor público, por tanto tiene que respetar al público, los públicos hacia los cuales se dirige su mensaje. Pero si no lo hace sobre la base del respeto a sí mismo, hay dificultades en ese proceso. ¿Cómo poner en práctica la ética, pero reflexionando en torno a lo que se entiende por ética y circunscribiéndolo al trabajo del locutor? El locutor antes, durante y después del ejercicio de su trabajo. Yo imagino, Idania, al escucharte, que esa voz hermosa que tienes sirvió también para que muchas personas dijeran, pero tienes voz de locutora, y te fueran insistiendo para que te acercaras a este medio. Profesora, imagino que la timidez era algo ya vencido al pararte ante el aula de estudiantes, pero ¿por qué tenías ese temor de acercarte a la locución? Y algo más que te quiero hacer esta pregunta un tanto combinada. ¿Cómo descubriste de que no solamente es la voz lo que influye en la preparación de un locutor, sino que hay otras herramientas que has estado incorporando constantemente a la profesión? Tengo que reconocer que muchas personas me elogiaban la voz. Ay, tienes una voz grave, de contralto, esa voz sirve para la locución, y es verdad, sirve aunque tiene sus limitaciones porque es una voz extremadamente sobria. Y hay que saberle emplear muy bien para poderse mover en otros géneros de la especialidad, como bien conoces. Pero como dices tú, es preciso que tengamos también otros ingredientes. La cultura es necesaria para un locutor. El saber utilizar esa voz, saber que cuando estoy en un programa musical o de un corte de conducción, de animación, hay que hacer ajustes también en la manera de decir, diferente totalmente a cuando se está haciendo noticia o un espacio sobrio. La manera de utilizar la voz varía, hay una modulación diferente. Y hay otros ingredientes que, como bien te decía, son importantes: el cuidado de la dicción, la interpretación del texto y la cultura. La cultura es esencial para un profesional. Mientras más cultura se tenga, mejor y más airoso se puede salir ante una determinada situación. Después fui aprendiendo otras cosas también, que la naturalidad es muy importante. Cuando se empieza en la locución, yo empecé trancada en la locución, rígida, y después me di cuenta que no, que mientras más nos parezcamos a las personas a las que le hablamos, pues más éxitos tendremos en nuestra profesión. ¿Cómo llega al UNIAC? Yo llego hace ya prácticamente 30 años como locutora a la Asociación de Cine, Radio y Televisión, que en ese momento era presidida por Lisette Vila, realizadora que ya conocía por su trabajo como musicalizadora en los estudios cinematográficos de las FARC, y ya yo muy jovencita ponía voz a algunos de esos documentales de los realizadores como Eduardo de la Torre,
como Splinter, algunos de esos, Alderete también trabajaba allí como camarógrafo, y Lisette era musicalizadora. Ya cuando yo entro a la UNIAC, ella es la presidenta de la asociación. Coincidir con Liceo Vila también hace visibilizar el trabajo de la UNIAD a través del Hurón Azul y ese, digamos, regalo audiovisual que fue que la labor de los distintos comités provinciales de la UNIAD comenzaran a verse reflejado en la pequeña pantalla. Cómo no, eso fue un logro de la UNIAD indiscutible. Ese colectivo que trabajaba en la misma sede de la UNIAC, en la misma oficina, y estaba Monchi, estaban los realizadores, y creo que fue un punto de giro en el tratamiento de los temas de cultura en la televisión cubana. Aquí puedo hablar con Rosalía como miembro de la UNIAD, pero también como alguien que tuvo la responsabilidad de estar al frente de la Asociación de Radio, Cine y Televisión, donde se siguen gestando pues importantes debates y polémicas, y varios de nuestros entrevistados lo han referido en su presencia en los de la Unión, sobre el debate de quiénes deben pertenecer o no a esta asociación. En un inicio fueron los cineastas, poco a poco se fue haciendo un crecimiento con la televisión. Algunos realizadores de la radio dicen que la entrada de ella fue un poco más tardía. ¿Todavía en ese tiempo que estaba Rosalía seguía este debate teniendo fuerza o ya menos? Ya tenía menos fuerza, aunque fíjate, desde el inicio de la creación de la UNIAC, la gran mayoría de los artistas que ingresaron y que conformaron esa primera hornada de la UNIAC eran escritores relevantes, pintores, músicos y además de ello, pues, directores de cine. Siempre se considera que el cine es un arte, que es la última de las artes, y no así se consideraba a la radio y la televisión, aunque la radio fuera casi tan antigua como el cine, y en nuestro país que ha tenido tanto desarrollo, así como la televisión, que somos de los primeros países en el continente en tener una televisión. Pero siempre ha estado presente el debate de si la radio y la televisión son solamente medios para difundir, para divulgar obras de arte o para hacer obras de arte. Nosotros somos paradigmas del buen decir a través de la radio y la televisión. La calidad de la radio cubana a partir de sus voces y a partir no solamente de las voces de locutores, sino también del arte dramático desarrollado en la radio cubana desde la década del 30. Y esa es la calidad por la que luchamos siempre y es la calidad que las nuevas generaciones tienen que asumir. En ocasiones se llega a encasillar a los locutores. Hablabas de la voz sobria, tal vez para determinado tipo de programación, y te fue un tanto más difícil entrar a hacer una variedad de programas más festivos, quizás musicales. ¿Cómo fuiste encontrando ese tono? ¿Cómo fuiste conformando a la locutora Idania? Con respecto a esos estereotipos que dices en nuestra profesión, en la locución, me fue un poquitico difícil porque tiene que sumarse la experiencia. El tiempo es quien ayuda ahí también a moldear, el escuchar a otros profesionales, ¿entiendes? La práctica es la práctica es el criterio valorativo de la verdad, pero es también una importante herramienta para podernos desarrollar desde el punto de vista profesional. Así que me costó un poquitico de trabajo. Más cuando los directores te dicen noticiero, informativo, noticiero, revista informativa. Tú eres la que vas a leer los boletines, tú eres la que vas a conducir Habana 19 y entonces no te permiten otras posibilidades. Tienes que imponerte y tratar de decir, aunque yo esté haciendo informativo, yo tengo que ver cómo se hace este género, cómo se hace el otro. Y así tratar de insertarse lo mejor posible. Los locutores no son buenos en todas las especialidades. Hay locutores buenos para una cosa, depende de la personalidad, del registro vocal. Y en otras, lo que tienen que hacerlo decorosamente todo. Pero siempre tenemos un género que es nuestro fuerte. Yo te pudiera decir más ahora. Sí. Que ya yo no siento que ni siquiera los informativos son mi fuerte. Y si me preguntas el medio que más me gusta, no es ni la radio ni la televisión, me encantan, pero no son los que más me gustan. Me gusta la locución de ceremonia, la locución en teatro, que exige también en ocasiones la improvisación, porque hay situaciones en el teatro
que cuando estás haciendo la conducción de una gala, una presentación, que exige adornar, recrear, ir hablando en lo que va subiendo la persona a recibir una condecoración, exige muchas cosas que te ponen de verdad a prueba como profesional. Quiero regresar al momento en que culminas ya la preparación como locutora y comienzas a trabajar. ¿Cuál fue el recorrido por emisoras hasta llegar a la actual a Radio Rebelde? Radio Cadena Habana fue la primera, la que me abrió las puertas, pero también trabajé en Radio Reloj 10 años, en Metropolitana, en La Coco, en Radio Habana, Cuba. Prácticamente he pasado por todas las emisoras de radio. Me falta Enciclopedia y Radio Ciudad de La Habana, pero en casi todas las emisoras he trabajado y tengo recuerdos maravillosos porque la radio sí es una escuela. En la radio se aprende de todo en materia de locución y eso todo profesional de la locución lo sabe. Después también trabajé, todo eso era vinculándolo ya con la televisión. ¿Te acuerdas la locución que se hacía en cabina? Sí, era ¿verdad? muy estresante porque de momento venía una nota oficial, una noticia que había que leer. Era como una guardia en cabina. Una guardia en cabina, pero se las traía. Exactamente, que según el acontecimiento se interrumpía la programación. De momento, y además después ya empezamos a dar la cartelera en cámara. A las 8:30, detrás del noticiero, la cartelera por Telerebelde y por Cubavisión. Y ya sabes, que nos pasaban unos cartelitos. ¿Y había teleprompter en aquella época? Teleprompter había, pero muy pocos estudios. Ese estudio, que era el 21, no tenía teleprompter. Y lo que sí pasaban unos cartones, ibas leyendo de ahí, tenías que jugar también con la persona que tuviera que te iba pasando los carteles. Era estresante. Y de momento cambiaban y decían, ya la novela no es a las 9, es a las 9:05. Y tenías que memorizar eso cuando venía el horario de la novela, recordar que no podías decir a las 9, sino 9:05. Y podemos decir que una de las lecturas más difíciles es cuando usted tiene que bajar la vista y tiene que volver a decir un texto y volver a bajar la vista. ¿Qué experiencias tienes de ello? Anécdotas de lo que te haya sucedido tanto en la radio como en la televisión. Siempre a los locutores nos gusta contar un poco estos momentos de tensión. Por eso siempre les digo a los estudiantes que tienen que utilizar el dedo como guía para subir y bajar la vista y saber por dónde van, y que no se pueden confiar en el teleprompter cuando están trabajando con teleprompter, porque puede fallar. Entonces el papel siempre tiene que estar a mano y saber más o menos por dónde se va. Yo realmente no tuve muchos aprietos en este sentido, pero sí de momento que estuviese dando la cartelera en cámara y que se cayeran los carteles. Y sí tuve que improvisar. Ahí tuve que improvisar y pasé unos cuantos aprietos. Y en Radio Reloj, como es lectura a primera vista, a veces el locutor que está trabajando, o yo misma dije unos cuantos disparates de momento, así cosas que de momento pasan, que la mente falla. Y es horrible porque hay que vencer ese momento, se te queda. ¿Qué hago? No, tengo que seguir y salvarlo siempre airosamente. Pero todos los locutores hemos pasado por aprietos en todos los escenarios donde hemos trabajado. Hay que estar preparado para eso. Hablemos de Rosalía, que ha logrado vincular diversas pasiones, no solo la responsabilidad ante este gremio artístico al que le debe pues la representación durante todos estos años que estuvo al frente de la asociación, sino también el desarrollo profesional de la propia Rosalía como periodista, locutora, también intérprete de temas musicales. Hablemos de esas grandes pasiones. ¿Cómo Rosalía logró combinar todo ello también con esa vocación al servicio público y esa alta demanda que siempre la UNIAD impone? Mira, he tenido la ayuda de muchas personas, he tenido la colaboración, no puedo dejar de mencionar muchos compañeros que trabajaron con nosotros en los distintos ejecutivos que tuvimos, y también las compañeras que trabajan en las oficinas y los propios directivos de la UNIAD, que en alguna medida también contribuyeron a que yo no abandonara todos mis intereses personales. Pero creo que la UNIAD me enriqueció en el momento en que yo participo como presidenta de la asociación en los encuentros con Miguel Barnett, que fue el presidente de la asociación durante esos 2 periodos en que estuve al frente de nuestro gremio, pues escuchar
a Varela, a Digna Guerra, a Guido, a Zenel Paz, a Ares, a Lesbia, a tantos intelectuales de muchísima trascendencia por su obra y por su pensamiento tan claro, tan revolucionario, tan renovador, a mí me fue enriqueciendo mucho. Yo no he dejado para nada mi labor como locutora, menos como periodista ya, que ya estoy un tanto retirada del periodismo noticioso en el noticiero de televisión y en los servicios informativos, pero como locutora continúo trabajando y también, por supuesto, escribiendo para distintos programas especializados. La UNIAC no me impidió. Creo que perdí algunos años de estar en pantalla, sí, porque la pantalla también tiene sus requerimientos, y perdí algunos años en los que estuve en la UNIAC, pero los gané desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista como ser humano. Yo creo que crecí conociendo a tantas personalidades. Estoy recordando, por ejemplo, a Silvano Suárez, que me agradecía por cosas que yo no hacía. Realmente era mi obligación al frente de la asociación canalizar, viabilizar determinados trámites, determinadas ayudas, de otros directores, de otros amigos, como estoy recordando ahora uno a quien quiero entrañablemente, que fue vicepresidente cuando yo entré con Lisset Vila, que fue Víctor Gutari. También le agradezco mucho haber conocido a Chucho Cabrera ya desde el punto de vista intelectual, en nuestros debates políticos, intelectuales, en nuestros debates de cuestionamientos de tantos problemas que tenemos y de cómo debemos mejorar, sobre todo la docencia, para los que se van formando en estos medios, en cine y en radio y en televisión. Algo que caracteriza a la UNIAC en todas las sesiones y a sus miembros, la pasión de los debates, la pasión de las polémicas, no solo en los congresos o reuniones, sino en ese encuentro que se puede tener en las mismas sedes de la UNIAC o en otros espacios. No podemos perder la oportunidad de tener a Rosalía ante nosotros y preguntarle sobre la locución, que sigue siendo un tema también de mucha polémica en nuestro país. Por tanto, los eventos también ayudan un tanto al encuentro de los locutores, y ha sido también tema de ardientes pasiones y ardientes polémicas dentro de la UNIAC. ¿Cómo se encuentra la locución hoy en Cuba? Realmente los locutores somos dirigidos, nos albergan, nos dirigen, nos apadrinan, vamos a decir así, el instituto, que ahora es más amplio porque ya incluye la comunicación, pero estamos todavía insatisfechos. La locución no ha tenido el respaldo desde el punto de vista institucional que debe obtenerlo, como en otros países donde un locutor es una gran personalidad por su impacto, por su liderazgo sobre las masas en cuanto a la comunicación, ¿verdad? Y nosotros sentimos que muchas veces es deplorable que se priorizan determinados valores por encima de la buena práctica de la locución. Creo que con el centro de estudios, que es la Escuela Ramal del ICRT, estamos logrando que egresen muy buenos muchachos y muchachas, locutores y locutoras, pero tienen que tener oportunidades. Y por otra parte, vemos que a veces no se corresponde la política de la propia institución con la política de empleo, y llegan a trabajar como locutores y locutoras quienes no han cursado una clase de locución. Bueno, son jóvenes, son agradables, son carismáticos, pero tienen que ser locutores. Creo que eso es una asignatura todavía pendiente entre la formación y el empleo, y los que damos el rostro en la radio, en la radio la voz, y en la televisión la imagen. Las enseñanzas de aquellos que nos aportaron en su momento sus voces, su carisma, su patriotismo. Ahora las nuevas generaciones se están destacando provincia por provincia y en la radio y la televisión nacionales de una manera admirable, con la locución verdadera
con la entonación verdadera, con el hablar del cubano. Quisiera ahora, Idania, que te refirieras un poco a esos espacios que han marcado tu carrera profesional, tanto en la radio como en la televisión. Y yo ya como que anuncio que Haciendo Radio es de esas casas creativas en las cuales lleva ya más de 10 años, ¿puede ser? No he sacado bien la cuenta del tiempo que llevo en Haciendo Radio, unos cuantos añitos ya, madrugando, desde las 3 de la mañana, 3:30 por ahí ya. Me tengo que levantar, a veces, ay, pero nada, cuando se llega al colectivo la pasamos tan bien que el tiempo vuela. En Haciendo Radio, que ha sido también una escuela, porque hay que improvisar, hay que leer, hay que salir también de situaciones en un momento determinado. Es un programa muy, muy arribita, como decimos, aunque sea un espacio informativo, es variado. Es muy variado y me ha aportado mucho en lo profesional. ¿Y en la televisión? La cartelera, te decía, en cámara era un reto, ahora es en off. Yo soy una de las que te dice, en la noche, su cartelera. Bueno, pero cuando lo hacíamos en cámara, por supuesto, era un tremendo reto, sobre todo, había que controlar el sistema nervioso central para poderlo hacer adecuadamente. En Ruta 10 estoy ahora también los martes, pero con un espacio, no como locutora en sí, con un espacio que tiene que ver con el idioma, un segmento dedicado al uso correcto del idioma, siempre aprovechando el tema que se trata en cuestión. Y ¿recuerdas Ya Amaneció? Sí, se hacía un contacto. Había un contacto de la radio con la televisión y se transmitía un pedacito de Haciendo Radio. Y a veces nos llegábamos hasta la locación donde estaba el colectivo de Ya Amaneció. De verdad que fue una idea maravillosa de Víctor Torres. Hablemos ahora, Idania, de la labor docente, que yo puedo asegurar que está casi al mismo nivel que la labor creativa. Tal vez una deuda que pagar por esos profesores que te enseñaron, Así te mismo. descubrieron un nuevo mundo al que no hubieras llegado si te hubieras resistido a ir a aquella prueba, y eso totalmente cambió tu vida. ¿Por qué la pasión por enseñar? La pasión por la docencia. Antes de ser locutora, yo era profesora. Te dije, de español y literatura. Y después, cuando fui conociendo la profesión, dije, los conocimientos que tengo, sobre todo de lingüística, tienen que fundamentar la técnica de locución. Y fui pensando, repensando en la teoría, en la práctica, alimentándome de los que tenían más experiencia, por supuesto. Y llegué a crear un background de conocimientos de lingüística aplicada a la locución. Se impartía esta asignatura, pero yo traté de darle un fundamento más preciso, ¿no? Empecé en el Centro de Estudios de la Radio y la Televisión a impartir clases de lingüística aplicada a la locución. Ya después aquello fue caminando de una manera. Soy la profesora también de locución en la Facultad de Periodismo, segundo año, que ellos reciben locución no optativa, sino obligatoria, y forma parte de la malla curricular. Y bueno, he seguido impartiendo las clases de locución. Tengo experiencias también en el exterior, en Ecuador, en Panamá, en México, como profesora de locución y de lingüística. Y me ha ido muy bien. Y además es un reto y una responsabilidad que tiene uno. Después que tienes el conocimiento, tu deber es entregarlo para que ese conocimiento continúe ampliándose, para que se continúe consolidando. No nos podemos quedar con lo que sabemos. Y Dani, en los minutos finales me gustaría que hicieras referencia a los vínculos con la UNIAD, que son muchos. ¿Cuáles podemos distinguir? A la UNIAD le debo muchísimo. En primer lugar, la oportunidad también de haber participado en eventos internacionales relacionados con la locución, incluso haber recibido junto con otros compañeros el doctor honoris causa en locución en México, y participar también en eventos como Moviendo los Caracoles, que nos ha permitido el intercambio también con especialistas de otras ramas. He sido tribunal para la selección de locutores
cuando hemos tenido crecimiento y en otros eventos. Y agradezco muchísimo a Lourdes de los Santos, a Bruno, a todo ese gran equipo que se entrega con tanto amor a la obra creativa y además que involucra a las distintas generaciones en ese trabajo. Pero hay un libro con Rosalía que no puede faltar. Ese es Al aula didáctica de la locución. Es un libro con fines docentes y donde se enseña la técnica de locución. Sirve lo mismo para un locutor que para cualquier profesional de la expresión oral. Bueno, entonces a buscarlo. ¿Ya fue presentado? En la feria del libro se vendieron todos. No. Realmente se han vendido todos los libros. Se ha presentado en la Casa del Alba, en la Sala Che Guevara, en la feria del libro, como bien te dije, y ya no hay. Bueno, habrá que De todas buscar algún maneras, enlace digital para descargar. Si hay es que posible trabajar en ese sentido. Que sea un libro electrónico para que pueda llegar a más personas. Bueno, siempre un gusto conversar con Idania. Bueno, ya usted ve, hemos estado hablando de locución, de docencia, de emisoras de radio, de la televisión y por supuesto de la UNIA. Esto sucede en este espacio. Somos los de la Unión. Voy despidiendo esta emisión, pero usted lo estará esperando la próxima semana.